¿Por qué defiendes a una evasora fiscal? ¿De verdad crees que tu chica paga su parte justa o simplemente no te da a conocer sus crímenes financieros? ¿De verdad tienes un gusto tan patético? Pues el día de hoy estaremos exponiendo a tus chicas favoritas como lo que realmente son, evasoras fiscales. Dime, ¿cuál de estas waifus crees que esconda tus ahorros de toda la vida en el extranjero? Si mencionaste que ninguna, ¡felicidades! Serás procesado por obstrucción a la ley. Y si mencionaste que todas, entonces ven conmigo, porque el día de hoy te voy a mostrar a las más asquerosas criminales fiscales del mundo. Bien, recluta, antes de comenzar te explicaré un poco acerca del fraude fiscal. El fraude fiscal es cuando una persona o empresa engaña al gobierno para no pagar sus impuestos. No es un error, no es un descuido, es hacerlo a propósito. Imagina que los impuestos son como una cooperación obligatoria para que existan escuelas, hospitales, carreteras, etc. Esto es un ejemplo claro. Imagina que vives en una casa con varios roomies. Cada mes todos ponen dinero para luz, agua, internet, gas. Y ahora imagina que uno de ellos sí usa todo. Come, se baña, prende el aire, juega en línea, cocina. Pero cuando llega el momento de cooperar, dice: yo no voy a pagar porque no me alcanza, pero síganme dejando usar todo. Eso no es un error, es decidir no pagar a propósito mientras disfruta de los servicios. Eso es exactamente lo que pasa con el fraude fiscal. Alguien usa los servicios públicos pero decide no aportar su parte engañando al sistema. Lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo se comete el fraude fiscal? Para que sea fraude fiscal deben pasar dos cosas. Hay un engaño, mentir, ocultar o alterar información. Y la intención es pagar menos impuestos o no pagarlos. No importa si es una persona, una tienda, una empresa grande o un negocio pequeño, si engaña a Hacienda para pagar menos, es fraude. Aquí van unos ejemplos claros de lo que es. Ocultar ingresos. Una persona gana dinero pero no lo declara. Un fotógrafo cobra por sesiones pero solo reporta la mitad de lo que gana para pagar menos impuestos. Declarar gastos falsos. Una empresa o persona inventa gastos que nunca existieron para que Hacienda crea que ganó menos. Un negocio dice que gastó 10,000 en reparaciones, pero en realidad no gastó nada. Usar facturas falsas. Se compran documentos falsos que simulan compras o servicios inexistentes. Su ejemplo sería que una empresa compra una factura falsa de servicio de limpieza para deducir impuestos aunque nadie limpió nada. Asimismo, hay muchos más. Vender sin registrar la venta, contrabando, manipular la contabilidad, no inscribirse ante Hacienda, importar mercancía declarando un valor falso, pedir devoluciones indebidas y funcionarios que ayuden a evadir. Todo eso es fraude fiscal y hay más, pero se desglosará cuando llegue el debido tiempo. Por lo mientras, ¿qué pasen las desgraciadas? Hola amigo, ¿me apoyarías con estos botoncitos? Lo siento amigo, no tengo tiempo. Por favor amigo, te chuparé ese aburrimiento y te haré pasar un buen rato, si sabes a lo que me refiero. Y me apoyaría muchísimo que presiones estos dos botones. ¿Y qué recibirás a cambio, dices? Pues la capacidad de unirte a esta pequeña gran familia. Y recuerda que si te gustan los videos, puedes compartírselo a ese amigo con el que compartes la misma neurona para que se divierta también. Aqua, una diosa del agua que fue arrastrada al mundo de los mortales por Bocona y que tiene las estadísticas de inteligencia tan bajas que no pueden subir ni con niveles. Trabaja como arzobispo en el gremio, lo que significa que pasa el día purificando té por accidente, llorando en el suelo mientras tira de la playera de Kazuma, gastando los ahorros del equipo en botellas de vino y generando deudas tan grandes que podrían financiar la guerra contra el rey demonio. Es carismática solo cuando está callada, cero inteligente, ambiciosa y codiciosa, extremadamente dramática y peligrosamente creativa, ya que inventa trucos de fiesta inútiles con agua en lugar de buscar formas de pagar sus deudas, así como líder de una secta real, ya que la secta de Axis es un grupo de fanáticos tan locos y agresivos que asustan al propio rey del lugar. Su motivación principal es comprar vino caro, comer banquetes lujosos y que todos la adoren como la diosa que es, y que Kazuma pague todas sus facturas. A diferencia de un ser racional con cerebro que piensa,
Aqua no entiende finanzas básicas. Cree que si tiene una recompensa de 1 millón de Eris y debe 2 millones, le queda 1 millón para gastar en alcohol. Jerarquías terrenales. Para ella, el recaudador de impuestos es un simple mortal inferior que debería estar agradecido de que una diosa respire su mismo aire. Riesgos y consecuencias. Nunca mide el peligro y cree que su estatus divino la hace inmune a las leyes, los embargos y la cárcel. ¿Y cómo manipular sistemas? El sistema económico la destruye, la pisotea y la deja endeudada en cada volumen de la historia. Es la persona más peligrosa para la economía de cualquier reino. No solo es inepta, es una máquina generadora de deudas e infracciones financieras andante. Ahora, su capacidad técnica para cometer fraude fiscal de Aqua es negativa, lo cual la vuelve impredecible y destructiva, ya que su inteligencia estratégica es inexistente. Además de contar con antecedentes criminales, ha destruido propiedad pública, inundado ciudades enteras, derribado murallas fortificadas y causado más pérdidas económicas que el propio Rey Demonio, sin contar que su carisma para manipular es cero. Básicamente, dejar que Aqua maneje dinero es el equivalente a darle un lanzallamas a un mono en una fábrica de fuegos artificiales. Ahora, ¿qué tipo de fraude fiscal cometería Aqua? Lavado de dinero. Lavar literalmente los billetes sucios con sus poderes de agua, convirtiéndolos en papel inservible. Omisión de ingresos. Esconder los Eris en la jaula de su dragón Emperador Cell, olvidando que es solo un pollito que no puede detener los embargos de Kazuma. Uso de prestanombres. Endosarle absolutamente todas sus deudas y destrozos públicos a Kazuma usando su firma sin permiso. Simulación de operaciones. Declarar gastos millonarios en exorcismos de alta prioridad cuando en realidad se lo gastó todo en botellas de vino. Facturación falsa. Intentar pagarle a Hacienda con puntos de fe de la Hacienda de Axis firmados en servilletas de taberna mojadas con alcohol. Desvío de fondos. Usar el presupuesto para reparar las murallas que ella misma inundó para invitarle tragos a todo el gremio y que le inflen el ego. Y contabilidad paralela. No sabe sumar. Sus libros contables son un dibujo de ella misma como diosa y una pila de facturas sin abrir que se usa para encender la chimenea. Su nivel de riesgo de cometer fraude por incompetencia es digno de una diosa. Su riesgo de cometer fraude por conveniencia es increíblemente alto. Y su riesgo de ser descubierta es 100% inmediato. Aqua irá al gremio a presumir en voz alta que burló el estúpido sistema fiscal de los mortales mientras el auditor está parado justo detrás de ella. Y cuando lleguen a arrestarla, se colgará de la pierna de Kazuma llorando y gritando que los hombres de negro se la quieren llevar. Aqua es la pesadilla definitiva de cualquier ministerio de Hacienda. No comete fraude fiscal por ser una mente maestra criminal, sino porque sus niveles de irresponsabilidad y estupidez desafían las leyes de los hombres y de los dioses. Al final, el reino entero terminará en crisis económica por su culpa, y si Hacienda la investiga, el informe final sería: la contribuyente no solo ha evadido impuestos, sino que ha inundado las oficinas del fisco 3 veces. Su deuda total supera el PIB del reino de Belzer. Al intentar embargar sus bienes, descubrimos que solo posee un arco de fiesta, una botella de vino vacía y un pollito. Se recomienda enviarla a misiones suicidas contra el Rey Demonio para que pague su deuda con servicio comunitario y por favor manténgala alejada de cualquier banco. Rias Gremory, una heredera al trono del inframundo con dinero infinito, un poder mágico que desintegra la materia y una paciencia de santo. Dirige el club de investigación del oculto mientras maneja un harem sobrenatural donde su prometido es un dragón adolescente pervertido que se vuelve más fuerte si le toca los pechos. Básicamente se dedica a resolver crisis apocalípticas y a mimar a Issei. Rias es imponente y aristócrata, protectora al extremo y estratégica pero consentida, además de dramática y competitiva, especialmente si otra heredera como Rey Velozona tienen mejores números. Además de ser una líder nata de un club escolar que en realidad es una unidad de operaciones especiales del inframundo. Su motivación principal es mantener el estatus de su clan, consentir a Issei con tecnología o comida cara y ganarle a las otras facciones y demostrar que los demonios no se doblegan ante las leyes de los mortales, ni de Hacienda. A diferencia de una criminal común, Rias no entiende la burocracia humana. ¿Por qué una heredera al trono del inframundo tendría que declarar cuánto gasta en contratos de siervos ante un inspector de zona
llama los límites del dinero. Para ella, el presupuesto es infinito. Gracias a las arcas Gremory, no concibe el concepto de quedarse sin fondos, ni las consecuencias terrenales. Cree que si el fisco la busca, basta con borrarle la memoria al auditor o mandarlo a otra dimensión. Rías tiene todo lo necesario para armar una red de evasión internacional, pero con un toque sobrenatural. Tiene experiencia criminal, ya que dirige una red que opera internacionalmente, mueve artefactos sagrados y contrata personal sin contratos laborales legales ni seguridad social. Tiene las conexiones más rotas del mundo. Tiene de aliados al mismísimo Lucifer, hermano, dioses de mitologías enteras y al Vaticano. Si Hacienda la busca, el rey demonio podría declarar la guerra fiscal a un país entero, además de carisma para manipular. Un par de palabras con su tono elegante o una distracción visual cortesía de su físico y cualquier auditor humano firmará la exención de impuestos sin parpadear. Rías es el equivalente a una multinacional multimillonaria que opera en un paraíso fiscal llamado el inframundo. Ahora, ¿qué tipo de fraude fiscal cometería Rías? Lavado de dinero. Declarar los tesoros y oro ancestral del inframundo como ganancias por la venta de mercancía del club escolar o donaciones de la iglesia gracias a Asia. Desvío de fondos. Tomar el presupuesto otorgado por la Academia Kuo para actividades del club y redirigirlo a la compra de armas mágicas o modificaciones para la habitación de Issei. Contabilidad paralela con un libro oficial con los gastos normales de un club de preparatoria y un pergamino mágico sellado con sangre que detalla el PIB de una pequeña nación demoníaca, así como simulación de operaciones, facturación falsa, omisión de ingresos y uso de prestanombres. Su riesgo de cometer fraude por incompetencia es bajo, por conveniencia es máximo, y su riesgo de ser descubierta puede que sea alto pero irrelevante cuando tu hermano es el mismísimo Lucifer. Nami, la verdadera capitana mental de los sombreros de paja y la única persona en el mundo capaz de noquear a Luffy, Zoro y Sanji de un solo golpe si tocan su dinero. Es la navegante del barco, pero su verdadero trabajo es extorsionar a sus propios amigos cobrándoles intereses del 300% por préstamos básicos, esconder tesoros de la marina y asegurarse de que Luffy no se gaste el presupuesto de 3 meses en un trozo de carne. Nami es dramática por conveniencia, es capaz de usar el llanto o la indignación para regatear o desviar la intención. Peligrosamente creativa, si el sistema tiene un vacío legal, Nami ya construyó un hotel ahí. Líder financiera en las sombras, Luffy es el capitán, pero Nami es la que decide quién come y cuánto se gasta. Así como brillantemente calculadora, manipuladora profesional, inteligente y estratégica y ambiciosa sin límites. Su motivación principal: el dinero. A diferencia de un amateur, Nami entiende perfectamente las finanzas. Lleva el control estricto de los berries de la tripulación, cobrando intereses abusivos a sus propios nakamas, especialmente Zoro. Jerarquías. Sabe exactamente a qué oficial de la marina puede sobornar y a quién tiene que extorsionar. Riesgos y consecuencias. Calcula el centavo costo-beneficio de romper la ley. Si el riesgo es alto, el botín debe ser astronómico. Y cómo manipular sistemas. Estafó a piratas y el gobierno mundial durante años antes de unirse a Luffy. Nami está en el top número 1 absoluto de los personajes más aptos para el fraude fiscal. Nami inventó el concepto antes de que existiera el impuesto. Ahora, ¿qué tipo de fraude fiscal cometería Nami? Lavado de dinero. Convertir los tesoros saqueados de Skypiea o Thriller Bark en ganancias legítimas de una empresa de cartografía marítima. Omisión de ingresos. El pan de cada día. Ocultar el 90% del botín en un compartimento secreto del barco que ni Luffy conoce, declarando ante el fisco que solo tienen 3 mandarinas y un barril de sake. Contabilidad paralela. El libro de cuentas falso que le muestra a Luffy donde siempre están endeudados, el libro falso que le muestra a la marina donde son pobres y el libro real de oro macizo que guarda bajo llave. Así como simulación de operaciones, facturación falsa, uso de prestanombres y desvío de fondos. Son algunas de las cosas que fácilmente haría Nami si es que no las está haciendo ya. Su nivel de riesgo fiscal es simplemente una burla. El riesgo de cometer fraude por incompetencia es 0. Su riesgo de cometer fraude por conveniencia es máximo. Y su riesgo de ser descubierta es extremadamente bajo. Nami podría ser fácilmente un final boss de la evasión fiscal que hará llorar a más de uno si intenta descubrirla.
cara. Gold Chip, el caos andante en forma de chica caballo, un atleta de élite cuyo cerebro funciona con lógica de caricatura de los años 30. Gana carreras millonarias y acto seguido celebra saltando para patear a su entrenador en la cara. Cuando no corre, se dedica a molestar a Majiro McQueen, jugar con juguetes ruidosos en medio de clases y hacer yakisoba en puestos ilegales. Gold Chip es carismática a su manera bizarra. La gente no puede dejar de mirarla aunque tengan miedo de lo que hará después. Manipuladora, no con lógica sino desgastando la salud mental de los demás hasta que ceden. Inteligente, y aunque usted no lo crea, es aterradoramente buena en juegos de trivia o puzzles. Ambiciosa, pero solo de cosas absurdas, como tener una montaña de cubos Rubik o un yate inflable. Extremadamente dramática, capaz de fingir su propia muerte para no llenar un formulario. Y peligrosamente creativa, inventa leyes que no existen y destruye las que sí. Su motivación principal podría ser diversión pura, más caos incontrolable, más ver qué pasa si presiona el botón rojo. El dinero solo le interesa si puede usarlo para comprar algo ridículo o apostarlo todo al rojo en la ruleta. A diferencia de los seres funcionales, Gold Chip no entiende ni quiere entender finanzas. Para ella, el dinero aparece cuando gana carreras y desaparece cuando compra un disfraz de calamar gigante. Jerarquías. Trata al presidente de la asociación de carreras, al fisco y a un caballo gigante de madera exactamente con la misma falta de respeto. Riesgos y consecuencias. El peligro la alimenta. Si le dices que irá a la cárcel por no pagar impuestos, probablemente pregunte si la comida ahí dentro está buena. Gold Chip tiene una capacidad técnica basada puramente en la impredecibilidad. Sus planes financieros consisten en comprar un boleto de lotería, ganar y luego enterrar el dinero en el patio trasero de la escuela. Es imposible de rastrear porque ni ella misma sabe lo que hizo 5 minutos atrás. No tiene antecedentes penales normales, pero ha violado las leyes de la física, el sentido común y el reglamento escolar tantas veces que el fraude fiscal es solo un martes cualquiera. Y conoce gente poderosa que son otras chicas caballo de la alta sociedad a las que extorsiona psicológicamente y probablemente tiene una línea directa con alienígenas o espíritus chocarreros que le guardan el dinero. Intentar auditar a Gold Chip es como intentar cobrarle estacionamiento a un tornado. Ahora, ¿qué tipo de fraude fiscal cometería Gold Chip? Lavado de dinero. Meter literalmente fajos de billetes en una lavadora industrial con suavizante de telas para que huelan a lavanda y el dinero sea más limpio. Simulación de operaciones. Declarar que gastó el 90% de sus ganancias en una empresa de consultoría espacial para el bienestar de las palomas urbanas. Desvío de fondos. Tomar el dinero destinado a las zanahorias del equipo y usarlo para financiar una expedición secreta para buscar al monstruo del lago Ness. Así como facturación falsa, uso de prestanombres, omisión de ingresos y contabilidad paralela. Su riesgo de cometer fraude por incompetencia es infinito. Fácilmente podría cometer fraude cada vez que respira. El riesgo de cometer fraude por conveniencia es bajo, ya que no creo que le importe tanto el dinero. Su riesgo de ser descubierta es 100%. Lo gritaría en un megáfono en medio de una carrera en vivo, sin embargo atraparle es imposible. Cuando llegue la policía fiscal con la orden de arresto, Gold Chip ya estaría disfrazada de arbusto, saltaría por una ventana haciendo una voltereta táctica y escapará en un monociclo. Haru de Blue Archive. Un estudiante de la Academia Gehenna que se esfuerza desesperadamente por proyectar la imagen de una villana fría, calculadora y despiadada del submundo criminal. En el fondo, es increíblemente ingenua, pura y propensa al pánico cuando las cosas salen mal. Es la fundadora y líder del Problem Solver 68, una pequeña organización de vándalas a sueldo que realiza trabajos independientes y legales o por encargos. En la práctica, su negocio pasa más tiempo buscando mascotas perdidas, huyendo de las autoridades o pagando multas que cometiendo crímenes reales. Haru es aparentemente imponente en su cabeza, fácilmente manipulable por Mutsuki o cualquier estafador callejero, falsamente inteligente, memoriza frases de villanos pero reprueba administración básica, ambiciosa pero ingenua, extremadamente dramática, sus expresiones de pánico son patrimonio de equivotos, peligrosamente torpe y líder por accidente de una organización que sobrevive de milagro. Su motivación principal es verse cool, que la respeten como una villana hard-boiled, ganar dinero para pagar la renta y evitar que Haruka dinamite algo por error. A diferencia de una mente maestra, Haru no entiende
entiende. Finanzas. Gasta el presupuesto de un mes en un abrigo caro solo por la estética. Jerarquías. Le tiene miedo a sus propios clientes y a las autoridades. Riesgos y consecuencias. Entra en pánico absoluto ante la más mínima amenaza legal. Cómo manipular sistemas. El sistema siempre la termina manipulando a ella. Esto la coloca en el top 3 de personajes más propensos en terminar en la quiebra o en la cárcel por un error de dedo en un formulario. Haru tiene todo lo necesario para que todo salga mal. Cuenta con inteligencia estratégica, planea operaciones que estallan literalmente en los primeros 5 minutos, dejándola sin ruta de escape y con deudas de reparación de daños. Tiene experiencia criminal, dirige una organización ilegal que pasa más tiempo buscando mascotas perdidas o pagando multas que cometiendo crímenes reales. Conexiones. Tiene contactos en mercados negros que usualmente le venden artículos inútiles a sobreprecio y autoridades que la tienen en la mira. Carisma para manipular. Intenta intimidar a los auditores, pero termina llorando, pidiendo perdón y entregando hasta sus ahorros de la infancia. Haru es el equivalente escolar de un contribuyente que confunde el IVA con el código postal. Ahora, ¿qué tipo de fraude fiscal cometería Haru? Lavado de dinero. Intentar blanquear 50 yenes sucios mintiéndolos literalmente a la lavadora de la oficina porque Mutsuki le dijo que así se hacía. Simulación de operaciones. Declarar gastos millonarios en armamento de alta tecnología que en realidad fue una compra impulsiva de peluches gigantes para la oficina. Facturación falsa. Intentar deducir impuestos de las facturas del restaurante de ramen local argumentando que fueron reuniones secretas de sindicatos criminales. Omisión de ingresos. No declarar un botín porque se le olvidó en el bolsillo del abrigo que mandó a la tintorería. Uso de prestanombres. Registrar Problem Solver 68 a nombre del sensei para evitar sospecha sin darse cuenta que firmó un contrato de voluntariado gratuito. Desvío de fondos. Intentar transferir dinero al de la organización a una cuenta secreta, pero equivocarse en la clave interbancaria y donarlo por accidente a una obra de caridad. Contabilidad paralela. Un libro contable real que no entiende y un diario secreto donde dibuja cómo se vería siendo la reina del crimen. El riesgo de cometer fraude por incompetencia es máximo. Lo cometería sin querer rellenando mal los papeles o siguiendo un consejo de Mutsuki. Su riesgo de cometer fraude por conveniencia es medio solo si cree que evadir impuestos la hace ver más mafiosa. Riesgo de ser descubierta al 100%. Haru no tiene ningún plan. Ante el primer correo de auditoría de Scale pondrá su icónica cara de shock, tirará el café sobre los libros contables y Haruka intentará demoler la oficina del auditor con el explosivo C4 para proteger a la jefa. Haru es sin duda la mayor amenaza para su propio historial crediticio. No solo no puede cometer fraude fiscal, si siquiera lo intentara terminaría pagando el triple de impuestos por error, financiando sin querer al gobierno de Kibotos y pidiéndole un préstamo al sensei para comprar ramen instantáneo. Si Hacienda la investiga, el informe final sería: la contribuyente intentó intimidarnos con un abrigo lujoso y una risa malvada, pero rompió en llanto cuando le pedimos su identificación. Declaró pérdidas totales y nos pagó con cupones de descuento vencidos. Caso cerrado por lástima. Y así, mi estimado, es como termina este video. Dime qué opinas en la caja de comentarios. Y si te gustó el video y quieres ver una segunda parte, puedes pedirla en comentarios.